compartir en los grupos de difusión mientras las personas se van conectando al programa. Bueno, yo quiero, aprovechando este momentito, antes de que salgamos, pero que va a salir en un minuto, quiero agradecer a Majandra. Quiero invitarlos a que vean la página de Majandra. Es una página de repostería y de cocina inclusiva. Me encanta la idea porque es para celíacos, para personas que son intolerantes a la lactosa, para personas que tienen diabetes, unas cosas deliciosas, pero con el cuidado de tener hasta el horno totalmente virgen de gluten. Esas cosas son las que a mí me encantan porque realmente demuestran la profesionalidad, ¿no? El amor con el que se hacen las cosas. Visiten Majandra, repostería inclusiva, cocina y repostería inclusiva. Mientras tanto yo voy a ver, porque ya vamos a salir en... Eso ya se está grabando, pero todavía yo no me veo. A ver, o de repente ya estamos. Para poder compartir con los grupos mientras las personas se nos están uniendo. Ajá, ya estamos. Ok, voy a compartir. Ya tenemos algunas personas que... Hugo, nos compartes por favor en las otras páginas, ¿sí? Ya, entonces vamos a poner en los grupos de difusión. Ok. Si gustas, Daru, también puedes compartir porque ya estamos en la página. Sí, bueno, creo que si ya se han encargado de hacerlo, Védica. Sí, eso es lo que yo necesito, alguien que me haga esto, pero lo que pasa es que los grupos de difusión los tengo en mi teléfono, en mi celular, entonces me toca hacerlo a mí, o cuando hay alguien aquí conmigo que me ayuda, esto se me abrevia. Pero ya ahorita vamos a estar. Ya Hugo, gracias, me está diciendo que ya las compartió. Genial, ya, esta es la última. Perfecto. Ok. Bueno, amigas, amigos, ¿cómo están? Yo soy Marisol Ferreiro y este es Ella, Él, el programa para hombres y mujeres que deciden vivir la felicidad. Como cada lunes, tengo un invitado de lujo y hoy estoy súper contenta porque estoy con Daru Krishna y vamos a hablar del karma, del destino, de la situación que estamos viviendo ahora. Y antes de empezar a hablar con Daru, quiero contarles que Daru desde 1976 ha estudiado y practicado Bhakti Yoga, Ayurveda y Jyotish, y al mismo tiempo ha entrenado a decenas de estudiantes en estas disciplinas. En el 79, un año después de su primer viaje a India, introdujo la ciencia de Ayurveda en el Perú, y en 1992 publicó Salud y Vitalidad, el primer libro de Ayurveda escrito en español. Ha estudiado de manera sistemática las ciencias védicas en la India y en los últimos 30 años ha acumulado vasta experiencia en la lectura de cartas astrológicas. Es fundador y director del Instituto Védica y administra un proyecto ecológico en la campiña de Caraz, dentro del callejón de Huaylas, en donde produce alimentos orgánicos. En abril del 2013 publicó La ciencia del karma, Jyotish, Astrología Sideral Védica, un libro completo acerca de la astrología de los Vedas, el cual ha sido aclamado y recomendado por reconocidos practicantes de Jyotish, así como también por admiradores y nuevos estudiantes de esta ciencia. He resumido su presentación porque vamos a hablar con Daru. Daru, buenas noches, gracias por
aceptar esta invitación aquí en Ella Él. Buenas noches, Marisol, gracias a ti. Bueno, empecemos. Hay un tema del que me gusta hablar porque me gusta entender, antes de empezar y ya entrar en lo que es tu especialidad, ¿qué es para ti la vida? Y la pregunta la hago por lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? A veces nos quedamos en las noticias, nos quedamos en lo que vemos, en que no podemos salir, en una situación que obviamente es desgastante, como la que venimos viviendo todos estos meses, pero de pronto toda esta situación, todo este miedo, toda esta incertidumbre nos hace perder el sentido de la vida. Háblanos un poquito de la vida. Tamaña pregunta. Sí. Ok, la vida es un proceso continuo. De acuerdo a los Vedas, somos los pasajeros en el vehículo del cuerpo. La vida no comienza al nacer ni termina al morir. Y el propósito, en realidad, del ser humano es la autorrealización. Estamos en este mundo de paso, disfrutando y sufriendo el resultado de nuestro karma, es decir, de nuestras acciones pasadas. Por ejemplo, de acuerdo al Bhagavad Gita, el estado de conciencia que uno tiene en el momento de partir, o sea, de dejar el cuerpo, de morir, es el vehículo que uno lo transporta a la próxima forma de existencia. Y por lo tanto, la vida debe ser una preparación constante para que ese estado de conciencia, en el momento de la muerte, sea propicio para evolucionar. O sea, si no para alcanzar la liberación final, al menos para tener un mejor nacimiento con una mejor oportunidad para nuestra autorrealización. El resto es secundario. El resto es secundario. Este mundo material es, digamos, una parte, en un sentido pequeña, de la creación de Dios. Y es el mundo en el que el alma, que utilizó mal su libre albedrío, está, digamos, dentro de un proceso que se llama samsara, que significa el ciclo de nacimientos y muertes, hasta que finalmente pueda alcanzar la autorrealización. O sea, este no es nuestro hogar eterno. Nosotros somos almas puras, eternas. En sánscrito, Sachit Ananda. O sea, somos eternos, plenos en conocimiento y en bienaventuranza. Pero en el estado condicionado no podemos disfrutar de esa naturaleza y por lo tanto sufrimos. Ahora, no es que uno tiene que salir de este mundo o alcanzar la liberación una vez que se va de este cuerpo, sino que incluso dentro de este mundo uno puede tener la vivencia, uno puede tener la experiencia de que es un alma eterna, plena de conocimiento y bienaventurada. Para todo hay un proceso. Para todo lo que queramos conseguir en este mundo hay un proceso. Si quieres ser doctora, vas a tener que esforzarte mucho siguiendo una carrera. Si quieres volverte un cinturón negro de karate, todas las austeridades que vas a tener que pasar y vas a tener que seguir un proceso intenso con un profesor que muchas veces puede ser muy severo contigo para sacar lo mejor de ti. Bueno, entonces no podemos pensar que para la vida espiritual, o sea, para la autorrealización espiritual, no debe haber un esfuerzo, que simplemente es una cuestión de sentir o de imaginarse cosas. Y en los antiguos Vedas hay procesos para las diferentes épocas, porque no en todas las épocas, digamos, no en todas las eras dentro de la historia de la humanidad, el ser humano tiene las mismas posibilidades. Ahora, cuando hablo de los Vedas, quiero aclarar, estoy hablando de lo que se considera la cuna o la fuente del conocimiento de la civilización humana. Muy pocas personas saben que el mundo occidental recién pudo, digamos, avanzar científica y tecnológicamente cuando los árabes que habían invadido parte de India llevaron los números que ahora utilizamos de la India a Europa, y así se pudieron reemplazar esos palitos que no sirven para nada
¿verdad? Así que incluso desde el punto de vista científico y tecnológico, le debemos todo al conocimiento védico. Y por supuesto es la fuente del conocimiento acerca del yoga, la meditación, los procesos espirituales, que como dije no son necesariamente los mismos en las diferentes eras a través de las cuales pasa la humanidad. Por ejemplo, así como hay 4 estaciones, se dice que el universo pasa a través de 4 eras: Satya Yuga, la era de oro; Treta Yuga, la era de plata; Dwapara Yuga, la era de cobre; y Kali Yuga, la era de hierro. Ahora esta era es también llamada la era de la riña y de la hipocresía, y comenzó hace aproximadamente 5.300 años. Wow. Hay una parte muy interesante de uno de los 18 Puranas, llamado el Bhagavad Purana, en donde un grupo de sabios, muy preocupados por el futuro de la humanidad, le consultan a su maestro acerca de las posibilidades que el ser humano tiene dentro de una era tan caída como esta, Claro. de conseguir la autorrealización. Y sí es posible, en realidad, sí es posible. Porque en cualquier momento dentro de la historia de la humanidad, en cualquiera de las eras, el ser espiritual, como dije, el pasajero en el carro del cuerpo, puede, mediante un proceso genuino de vida espiritual, autorrealizarse, o sea, salir de este ciclo de samsara, de nacimiento y muerte, y entrar en la atmósfera o en la dimensión espiritual en una relación de amor con Dios. O sea, todo el vasto conocimiento védico se podría resumir en estas pocas palabras. Wow, wow, de verdad, ¿sabes qué? Es increíble. Quiero hacer un pequeño paréntesis, Daru. Es un reconocimiento que te quiero hacer. Yo cuando converso con mis amigas, con las personas que me conocen y que me siguen, estoy viendo que hay algunas que están, de hecho, Marcela y Nostroza, que entre ella y su hermana fueron quienes me permitieron conocerte. Les digo que cuando yo hago una entrevista, para mí es como ir escalando una montaña, ¿no? Una montaña amable que me inspira a hacer preguntas. De hecho, yo leo a mi invitado, hago algunas preguntas que me van surgiendo mientras estoy preparándome para el programa, pero te tengo que decir que yo ya llegué a la colinda y tengo demasiadas preguntas en este momento para ti que iba apuntando porque sé que se me van a ir, pero bueno, vamos a tratar de ordenarlo. Dispara nomás. Disparo, ok. Solamente con lo que acaba de decir, que es un montón, obviamente, ¿no? En relación al estado de conciencia, el estado de conciencia se logra a través de un proceso, puede ser un chispazo de último momento, o es, como tú dices, este proceso como de aprender a lograr una maestría en algo, ¿no? Bueno, todo depende de lo que le llamamos sukriti. Sukriti es diferente del karma. El karma, digamos, es aquello que traemos de acuerdo a nuestras actividades previas. Por ejemplo, sufrimos por aquello que hemos hecho mal o por haber abusado de algo, por haber sido irresponsables, y disfrutamos de nuestras acciones, digamos, piadosas y de todo lo bueno que hayamos hecho. Claro, en la vida de ninguna persona o todo se hace bien o todo se hace mal, por eso los karmas son tan mezclados, ¿no? Entonces el karma es el resultado de las actividades buenas y malas que estamos, digamos, recibiendo en esta vida, mientras que el sukriti es la acumulación de actividades que se hacen en relación con lo espiritual. Y es el cúmulo del sukriti que trae esta vida lo que te permite, por ejemplo, comprender el conocimiento espiritual genuino rápidamente. Okay. Por eso, ciertas personas escuchan este tipo de, digamos, de información y automáticamente les hace clic. Claro. Algunos dicen, le caen las fichas, y lo pueden comprender fácilmente. Mientras que para otras personas es como estar hablándoles en chino. Claro, claro, es vacío.
Es vacío, no, Claro, no. entonces depende del trecho dentro del camino de la autorrealización que hayas recorrido en una vida pasada. Ok. ¿Ok? Entonces, cuando, vuelvo a decir, la comprensión es rápida y uno inmediatamente se engancha en este tipo de conocimiento, quiere decir que uno ya de alguna manera lo estuvo practicando, ya estuvo llevando a cabo actividades espirituales, digamos, en la dirección correcta. Y si no, bueno, igual todo el mundo tiene la oportunidad de empezar en algún momento, Claro, claro, ¿verdad? claro. Eso es Y una claro, buena noticia, ¿no? sí, 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 sí. Ahora, por otro lado, digamos, no hay distinción, ¿no? El conocimiento es absoluto y es para todo el mundo. Por ejemplo, también este es un conocimiento que establece la igualdad entre los seres humanos y entre todos los seres, donde la igualdad realmente existe. Porque todos somos almas de la misma calidad espiritual, vestidas con diferentes ropajes o con diferentes cuerpos. ¿Ok? Tú tienes un cuerpo de mujer, yo tengo un cuerpo de hombre. Alguien tiene un cuerpo negro, otro tiene un cuerpo blanco. Uno tiene un cuerpo chino, otro ruso, otro peruano, otro chileno, pero al final es como estar vestidos con diferentes ropas. Porque a la hora de partir, a la hora de dejar el cuerpo, nadie es chino, peruano, ruso, hombre o mujer. ¿Ok? O sea, y ahí, por ejemplo, en el Bhagavad Gita se dice que uno de los síntomas de alguien que está avanzado en yoga es que ve a todos los seres por igual. Pero lamentablemente en esta sociedad moderna la igualdad se quiere establecer justamente donde existen las diferencias. O sea, somos diferentes, o sea, no somos el cuerpo, pero el cuerpo es el cuerpo. Claro. ¿Okay? Entonces cada quien actúa en función al cuerpo que ha recibido, al instrumento que ha recibido y lo tiene que utilizar de la mejor manera posible. Pero eso no hace ninguna diferencia en términos de nuestra naturaleza espiritual. Vuelvo a decir, uno de los síntomas de alguien que está verdaderamente avanzado en yoga, de acuerdo al Bhagavad Gita, es que ve a todos los seres por igual, porque los ve en la plataforma espiritual en la que existe. Lo demás es secundario. Esto también nos muestra cómo es que el conocimiento espiritual al final puede resolver problemas materiales o que a situaciones o problemas materiales soluciones espirituales. Ok, ok. Hablemos un poquito antes de entrar al karma, del libre albedrío. Sí. ¿Dónde, cuándo, mejor dicho, es que tenemos libre albedrío? ¿Antes de venir, cuando estamos aquí? ¿Cuándo es que vivimos ese libre albedrío? Constantemente. Okay. No hay ningún momento en el cual tú estés de alguna manera desprovista de libre albedrío. Por eso yo cuando leo una carta astral explico este principio que es muy importante. Por ejemplo, yo titulé mi libro de astrología La ciencia del karma, porque eso es lo que la astrología, eso es lo que te muestra la carta astral. Pero no tenemos el karma de un árbol, no tenemos el destino de un árbol que no se puede mover. Nosotros nacemos con un espacio que justamente se llama libre albedrío. Ahora, hay ciertas cosas que no se pueden cambiar del destino. Por ejemplo, tú ya naciste en un cierto lugar, en una cierta familia, con ciertos talentos, cualidades y desafíos. Eso es lo que es. Pero ese mismo destino tú lo puedes manejar de diferentes maneras. El destino puede venir y ofrecerte algo en bandeja y tú puedes decir sí, gracias, o puedes decir no, gracias. Por ejemplo, digamos, vamos a ir un poquito al lado de la astrología para explicar esto. Si en la carta astral de una persona tú ves que hay un poder digestivo muy bajo, o sea, el sol está debilitado, quiere decir que esa persona necesita cuidarse, necesita, por ejemplo, dejar pasar una buena cantidad de tiempo entre una comida y la otra. No puede comer cosas pesadas, que decir, cenas pesadas, comer de noche. Si esa persona se cuida y hace cierta austeridad y se abstiene de ciertas cosas, incluso teniendo ese karma, por decirlo así,
no va a sufrir. O por ejemplo, alguien viene con un hígado débil, ya y es genético, ¿ok? Tiene dos opciones: abstenerse de comidas grasosas, de licor y unas cuantas cosas más que pueden ser pesadas para el hígado, y puede vivir toda su vida normal sin que el hígado la moleste. Mientras que la otra opción es que desatienda las recomendaciones, no le haga caso a esa información y pues coma lo que sea y viva la vida que sea, y de repente a los 40 o 50 años le agarra cirrosis y el hígado le revienta. Claro. ¿Qué quiero decir? Que el destino te puede presentar un desafío y tú puedes prestarle atención y hacer lo correcto al respecto, o sea, enfrentarlo de la manera correcta, o desatender el tema y sufrir. ¿Ok? Luego, por ejemplo, yo a veces veo que hay personas que tienen muchas posibilidades de viajar fuera del país o de vivir fuera del país, pero no va a venir migraciones y las va a deportar. O sea, nadie va a obligarlas. Pero muchas veces se combina el deseo con la oportunidad del destino, entonces las personas salen y viven fuera. ¿Ok? Entonces, al final, lo que quiero decir es que la vida es una combinación de destino y libre albedrío. Hay cosas del destino, por ejemplo, hay diferentes tipos de karma. El prarabdha karma es el karma que se trae a esta vida y no se puede cambiar. Por ejemplo, el cuerpo que vestimos es parte del prarabdha karma. La familia en la que nacimos también. ¿Ok? El ejemplo del arquero es muy bueno aquí. El arquero lanzó una flecha. Esa flecha pudo haber pues terminado clavada en un árbol, o pudo haber matado a un animal o herido a una persona. Ahora, el arquero ya no puede hacer nada con la flecha que lanzó, pero tiene una flecha lista para ser lanzada. Sobre esa flecha tiene poder. Y va a haber un karma que va a generar, ¿verdad?, al lanzar esa flecha. Entonces, sobre lo que ahora estamos viviendo, tenemos control, y a través de las decisiones que estamos tomando y de las acciones que estamos llevando a cabo, estamos creando un nuevo karma. O sea, la frase "el hombre o el ser humano es el artífice de su propio destino" es absolutamente cierta. Por eso, en un sentido absoluto, no existe la injusticia. Eso no quiere decir que no se debe aplicar la justicia, no se debe castigar a los delincuentes y proteger a los ciudadanos, pero dentro de lo que se puede. Pero en realidad es así. O sea, todo es justo en última instancia. Por ejemplo, si estás comiendo y te muerdes la lengua, ¿a quién le vas a echar la culpa? Entonces, al final, si uno entiende que el sufrimiento que está experimentando uno mismo lo produjo en algún momento del pasado, en esta vida o en la anterior, uno no es que se vuelve conformista, pero uno se vuelve realista y uno acepta. Una cosa es ser conformista y otra cosa es saber aceptar lo que uno le toca en la vida y hacer lo que sea necesario para salir adelante. Ahora, hay algo muy importante justamente en el Bhagavad Gita, que es el ABC de los Vedas, sobre lo que tú me preguntas. Y tiene que ver con los 5 factores que determinan el cumplimiento de toda acción. Cualquier acción en la vida. Por ejemplo, en una edición del Bhagavad Gita esto se ilustra con, digamos, una imagen de un vendedor en un mercado que le quiere vender un corte de tela a una señora. Ahí también se van a aplicar los 5 factores. ¿Cuáles son los 5 factores? Primero, el ejecutor de la acción, la misma persona que lleva a cabo la acción. Segundo, el esfuerzo que esa persona pone en lo que está haciendo. Tercero, los sentidos que utiliza. La voz, los gestos, las manos, la misma mente. Luego, el lugar en el que la acción se lleva a cabo. Son 4 ya. Y el quinto, que es el factor determinante, es Paramatma. Atma significa alma. Somos atmas, todos somos seres espirituales o almas espirituales. Y Param en sánscrito significa supremo.
De Paramatma significa el alma suprema, Dios en el corazón de toda entidad viva, el permitidor supremo. Todo puede estar bien. El vendedor puede estar utilizando muy bien sus sentidos, haciendo el mejor esfuerzo, estando en el lugar correcto, y la señora le dice, ya regreso, y nunca más viene. O sea, la venta no sale. Claro. Un día de repente él está un poco distraído, no está en su mejor momento y la venta se da. Ahora, ¿eso qué significa? Eso significa que nosotros tenemos que hacer lo mejor de nuestro lado. Okay. Si de nuestra parte nosotros vemos que hicimos lo correcto, hicimos todos los esfuerzos posibles, el resultado tenemos que saber que no depende de nosotros. Y esa es una fórmula para evitar la ansiedad, la desesperación y la frustración. Si yo hice lo que pude, tengo que quedar satisfecho con eso, sí, independientemente del resultado. O sea, tenemos derecho, digamos, a pegarnos a nuestros esfuerzos, pero no a los resultados. Es una gran fórmula esta para liberarse de la ansiedad. Sí, sí, de acuerdo. Vamos a regresar en un ratito, en esa parte de fe, ¿no? Me gustaría que hablemos del karma, que nos expliques la diferencia con el dharma. Si es posible que nosotros, voy a decir un verbo que de repente no es el que cabe, pero tú me vas a entender. Si podemos quemar karma por adelantado, o sea, generarme un crédito por adelantado, ¿eso es posible? Ya, bueno, dharma, hay diferentes tipos de dharma. Ok. Dharma significa, por un lado significa deber, por otro lado también significa ocupación o actividad, y se puede dividir en dos categorías. Está el Naimítica Dharma, que es el Dharma que tiene que ver con nuestra existencia presente. Por ejemplo, si eres madre de familia, por ejemplo, tienes un dharma con tus hijos, tienes un dharma con tu esposo, tienes ciertos dharmas con la sociedad, ¿no? Y eso tiene que ver con la existencia presente. Por ejemplo, si alguien se vuelve un líder, su naimítica dharma va a ser gobernar correctamente, y así. Y luego está, y el cumplimiento correcto de ese dharma produce buen karma, pero no te libera, no necesariamente digamos, te eleva a una posición espiritual, pero estás haciendo lo correcto. Ahora, luego está el Nitya Dharma o el Sanatan Dharma, que es ya el Dharma o el deber que tenemos para, podríamos decir, para con nosotros mismos como seres espirituales, y tiene que ver con nuestra naturaleza esencial. Por ejemplo, ¿cuál es el Dharma del fuego? Dar calor y luz. Bueno, el Dharma eterno del alma es dar servicio y amor a la fuente de toda existencia, a Dios. Y automáticamente a todas sus partes. Entonces, es necesario cumplir con los dos, porque cumplir con el Dharma temporal es necesario, pero no es suficiente. Entonces, mientras uno cumple con ese Dharma, al mismo tiempo uno practica un proceso espiritual justamente que lo eleve a uno a una plataforma espiritual, y eso se llama Sanatan Dharma. Sanatan Dharma, por ejemplo, si tú hablas con una persona en India culta, preparada, que conoce, o sea, el espíritu de, por ejemplo, de las escrituras, de los Vedas, y le dices, por ejemplo, ¿y tú a qué religión perteneces? Él no te va a decir que es hindú. ¿Por qué? Porque ser hindú, ser musulmán, ser cristiano, ser judío, no es Sanatan Dharma. No es una posición eterna. Porque el judío se puede convertir en cristiano y viceversa. Y para la verdad absoluta no hay diferencia. ¿Ok? Entonces, lo que se puede cambiar no es eterno. Y aparte en esta vida pueden nacer en una comunidad musulmana y en la próxima puede nacer en una comunidad cristiana, por ejemplo. Entonces, eso no es Sanatan Dharma. Sanatan Dharma está por encima de las designaciones religiosas temporales. Es
la actividad o la ocupación eterna del alma. Dar servicio y amor a la fuente de toda existencia, a Dios, y automáticamente y por consecuencia y añadidura a todas sus partes. Así que los Vedas lo que proponen es, o lo que presentan es un proceso espiritual universal, en donde no hay diferencias. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, como tú perteneces a esta religión, entre comillas, no puedes hacer esto. Pero yo como pertenezco a esta otra, sí puedo hacerlo. En realidad el universo tiene leyes que se aplican absolutamente a todo el mundo. No es que los hindúes tienen sus leyes universales y los judíos o los cristianos tienen otras. Por ejemplo, tú estás en Perú, una ciudad tiene leyes, no es que el semáforo se pone rojo y tú no paras porque eres del Club de Leones. Pues. Y de repente el Club de Leones, los socios de ese club están exentos de parar en el semáforo rojo. No, todo el mundo tiene que parar en el semáforo rojo, negro, blanco, chino, quien sea. Entonces la ciudad, para organizarse y para que las cosas estén en armonía, tienen ciertas reglas, leyes que los ciudadanos tienen que cumplir. El universo también. Entonces, ciertas restricciones que aparecen, por ejemplo, en culturas ancestrales, por ejemplo, esto no se debe hacer. No es para frustrarte, o sea, o para, como en muchos casos se piensa, para controlar a las masas. Es porque si lo haces, vas a generar mal karma. Por ejemplo, si hay un cartel en una torre eléctrica que hay tantos voltios, ahí no te acerques, ¿no? Es por tu bien, pues, porque si te acercas te electrocutas. Bueno, en la vasta literatura védica hay carteles también de este tipo, ¿no? Esto, no vengas por acá, no vayas por allá, no hagas esto. ¿Por qué? Porque en realidad te vas a perjudicar, es por tu bien. Claro. ¿Okay? ¿Y cuáles serían estos carteles? Bueno, por ejemplo, muchas de las leyes del hombre, del ser humano, provienen de las leyes divinas. Por ejemplo, no matarás. No matar, claro. No matarás no es una ley creada por el hombre, es una ley universal. Pero no matarás también quiere decir no matarás ninguna entidad viviente innecesariamente, no solamente a un ser humano, por ejemplo. Es por eso que la cultura védica establece que la alimentación del ser humano no debe ser carnívora, porque no hace falta. Así de simple. Entonces ese es un cartel, por ejemplo. No solo no mates seres humanos, no mates animales necesariamente. Y hay muchas, hay desde cosas que son muy pequeñas, detalles de cómo vivir la vida, el día a día. Por ejemplo, el Ayurveda, que es la parte médica, holística de los Vedas, también te dice no comas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, porque, digamos, te vas a enfermar. En cambio, hay prescripciones, dietas y diferentes tipos de recomendaciones para que vivas una vida saludable, en equilibrio. Entonces hay carteles desde lo más, digamos, que te digo, cotidiano, claro, como la alimentación y los hábitos de vida, hasta cosas pues mayores. Daru, háblanos de la culpa, del miedo, cómo trabajar esas emociones. Porque si hemos venido a aprender, o sea, a tener este cuerpo de 5 sentidos, ¿no? Hemos venido a aprender también de eso, tiene un sentido, ¿no? Aparte del karma con el que venimos, sí, ¿no? Claro, la vida definitivamente es, digamos, es un aprendizaje constante y como te mencionaba, de acuerdo a lo que dice el Bhagavad Gita, el momento de la muerte es el examen final. Así de simple. Es el examen final. Okay. Y el miedo es el resultado del apego. Cuanto más apegados estemos a algo, más miedo vamos a tener. Vamos a tener miedo de perderlo. Pero si justamente por eso la solución es situarse en una plataforma espiritual, porque desde ahí tú vas a tener el ángulo perfecto para ver las cosas. O sea, no vas a ver con ojos condicionados. Claro. Claro, en este caso sería la mente condicionada porque los ojos en realidad son cámaras. La que recibe la imagen es la mente. Pero quiero decir,
si uno se sitúa en la plataforma espiritual, va a tener la visión correcta para poder situarse bien en esta vida. Y en realidad, cuanto más uno esté aferrado a las cosas de este mundo material, más miedo o más miedos va a tener. Si uno entiende que todo es temporal, uno acepta la temporalidad de las cosas, que esta vida prácticamente es un suspiro, es un pestañeo, y que uno de aquí no se va a poder llevar ni siquiera una aguja, ¿por qué preocuparse tanto? Simplemente hacer lo que nos toca, como tú dices, aprender, pero no aferrarnos a esas cosas que de todas maneras, por más que ahora las queramos proteger a como dé lugar, tarde o temprano las vamos a perder. O sea, nos van a abandonar. Así es verdad. O sea, en cualquier momento se puede perder, en cualquier momento de la vida, ¿no? Se puede perder todo. Sí, en los Vedas hay una frase que dice Padam Padam Yadvi Padam Natesha. Es una frase sánscrita que significa que en este mundo material hay peligro a cada paso. Padam Padam, paso. Padam Padam Yadvi Padam Natesha. Es así. Si no es una cosa, es otra. Por ejemplo, una configuración astronómica un tanto parecida a la que se dio hace un año y pico, y otra que se ha repetido recientemente al principio de la década de los 60. ¿Ok? Y en esa época era la bomba atómica. Mucha gente en Estados Unidos construyó refugios, un sótano en su casa para protegerse. ¿Cuándo es que Rusia y Estados Unidos se van a agarrar? ¿Verdad? ¿Quién va a tirar la primera bomba? Esa era la paranoia de esa época. Entonces, si no es una cosa, es la otra. Pero siempre en este mundo va a haber tensión. Y siempre en este mundo va a haber riesgo. ¿Ok? Entonces, eso no significa que con el uso de la inteligencia uno no va a buscar la mejor situación en la que pueda encontrarse. Por ejemplo, a pesar de que los Vedas enfatizan por sobre todas las cosas la autorrealización, o sea, situarse en una plataforma espiritual, al mismo tiempo ofrecen los llamados Upavedas o los conocimientos védicos suplementario, complementario, como la medicina, la astronomía, la astrología, el Vastu, o sea, la ciencia de la arquitectura. ¿Por qué? Porque también se nos ofrece el conocimiento necesario para vivir una vida civilizada, en armonía, y es por eso que la Ayurveda enseña, digamos, cómo alimentarse, qué tipo de hábitos diarios cultivar, eso se llama dinacharya, por ejemplo, desde que uno se levanta hasta que se acuesta. Así que hay amplia información acerca de cómo manejarse dentro de este mundo, cómo manejar los elementos materiales. ¿Por qué? Porque si bien no somos el cuerpo, como dijimos antes, el cuerpo es el cuerpo. Claro. Y es el vehículo que tenemos para nuestra autorrealización y tenemos que saber cuidarlo y protegerlo. Pero cuando simplemente ya no está en nosotros hacer algo al respecto, tenemos que soltar, aprender a soltar, a desapegarnos. Porque de todas maneras, el mundo material nos va a desapegar sí o sí de las cosas. Entonces, mejor cultivar ese espíritu de desapego, como te decía, muy conscientes y muy preocupados por nuestros esfuerzos, por hacer lo que necesitamos hacer, cumplir nuestros deberes, practicar una disciplina espiritual y simplemente saber que el resultado va a venir independientemente de nosotros. Así es. Qué rico poder abrirnos a esa realidad, ¿no? Poder confiar, porque liberaríamos un montón de energía, nos quedaríamos, mejor dicho, con mucha energía que perdemos cuando estamos en esa angustia de la incertidumbre, del miedo. Claro, la idea, por ejemplo, en este tiempo, me gustaría que nos hables de estos tiempos desde la astrología védica, ¿no? Seguramente que tú ya lo veías venir, ¿no? Porque... Sí, bueno, yo mismo me quedé sorprendido porque me contactaron un par de estudiantes para ver si alguien que había hecho un post, perdón,
si la persona que alguien mencionaba, que había hecho un post, que había predicho esto en el año 83, una cosa así, era yo. Entonces me pasaron el post y el post pues lo había publicado alguien que sobre todo en esa época era muy cercano a mí y que me escuchó a mí decir ciertas cosas muy específicas luego de mi tercer viaje a India, con detalles muy, muy significativos, algunos de los cuales yo mismo había olvidado. ¿Por qué? Porque al final lo que va a pasar, y además de eso, hoy en día a través de la astrología, si bien se puede tener una idea bastante interesante sobre ciertas cosas, no tenemos el poder de los sabios del pasado, que podían predecir con mucho detalle y de una manera muy específica lo que iba a suceder. Nosotros tenemos que ser humildes hoy en día y reconocer que no tenemos ese poder. Pero, de alguna manera, pues en ese viaje pues me contacté con un cierto grupo de personas. Fue la primera vez que en India yo hice una investigación bien exhaustiva sobre la astrología y traje esa, vamos a llamarle predicción. Y cuando este amigo me preguntó cuándo eso se iba a cumplir, yo le dije de acá aproximadamente unos 40 años. Eso fue como en el 82-83, si mal no recuerdo. Y me pidió que le dé algunos detalles y una de las cosas que él me cuenta, porque ese detalle yo no recuerdo haberlo dicho, pero él me dice que tiene su esposa de testigo, que yo le dije que, por ejemplo, si tu hijo en ese momento está en Estados Unidos, si va a querer viajar, no va a poder. ¿Ok? Ahora, esto lo volvimos a ver a partir del eclipse que se dio el 26 de diciembre de 2019. Así es. Ahora, los que practicamos este tipo de astrología vimos venir algo, pero que sinceramente no podíamos saber exactamente qué era. Claro. Lo que sucede es que se iba a repetir. El eclipse estaba sucediendo al momento en el que los nodos de la luna iban a ocupar una posición que ocuparon varias veces en la historia, en las que, digamos, en los que sucedió algo muy grande que afectó al mundo entero. Ahora, los nodos de la luna son dos puntos de intersección en la eclíptica donde se producen los eclipses, pero en la carta astral, por ejemplo, y en la astrología mundial también, se los pone en la misma categoría de los demás astros, por la fuerza que hay en esos espacios. Se consideran como planetas sombríos, nodo sur o descendente y nodo norte o ascendente de la luna. Entonces, cuando estos nodos transitan sobre sus propias constelaciones, porque cada digamos, presencia estelar preside sobre 3 constelaciones de las 27 constelaciones que hay en el zodíaco. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en 1500, y estas son una lista resumida de cosas que sucedió en el curso de la historia moderna, sobre todo, cuando los nodos ocuparon estas constelaciones que ocuparon justamente en el momento del eclipse de 2019. 1520, una epidemia de sarampión terminó con el Imperio Azteca. Bajo la misma influencia, en 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial. El gran tsunami del 26 de diciembre de 2004 también. Luego, la influenza, gripe pandémica 1918. Aunque es conocida como la influenza española, se originó en Estados Unidos y fue llevada por soldados de ese país a Europa devastada durante la Primera Guerra Mundial. Infectó a 500 millones de personas, un tercio de la población mundial. Y influenza es la incidencia que los astros ejercen en el cuerpo. O sea, la palabra influenza en realidad tiene un origen astrológico. El contagio de las enfermedades y la propagación de epidemias se denomina por ese motivo y desde Paracelso como influencia astrorum, quiere decir influencia de los astros. Quiere decir que en la antigüedad también se establecía una relación entre las configuraciones astronómicas y las enfermedades o diferentes hechos importantes, ¿no? Luego, la peste negra de 1350, la gripe rusa, una pandemia que tuvo lugar entre octubre de 1889 y diciembre de 1890, causó la muerte de alrededor de 1 millón de personas.
el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima, con el nodo norte en su propia constelación, el asesinato del presidente Kennedy, que por más que sucedió en un lugar específico del planeta, sacudió al mundo entero. Removió el planeta, sí. Sí, en 1982, la aparición del SIDA, el ataque a las Torres Gemelas del 9/11, también. Wow. Solo que ahí intervino Marte, por ejemplo, cuando interviene Marte hay más violencia. Ahora, en muchos de estos acontecimientos, siempre hubo como una versión oficial, vamos a decir, de las cosas. Así es. Y algo por detrás, algo oscuro, algo extraño, algo, digamos, que algunas personas sospechan, pero no necesariamente se puede probar fehacientemente. Yo estaba conversando hace poco de esta lista con un estadounidense, ¿no? Y me decía, claro, menos del 20% de personas, de estadounidenses, creen que a John Kennedy lo mató un loco suelto con un rifle, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que los nodos de la Luna siempre traen algo oscuro, algo, digamos, nebuloso, que es difícil de explicar. Por ejemplo, ¿qué significa el nodo norte? La negación del Dharma, la insatisfacción, la anarquía, los cambios radicales, el engaño, el fraude, la ilegitimidad, la traición, la frustración, el temor, la intriga, drogas, químicos, tóxicos e intoxicación, contaminación, epidemias, desórdenes sociales, enfermedades en general, alimentos contaminados o pasados, etc. ¿Okay? Entonces, cada vez que el nodo norte transita esa constelación, algo grande, que por más que suceda en un solo lugar del mundo, afecta al resto del mundo, sucede. Claro. Y que está relacionado con la lista de cosas que acabo de leer, que son, yo esto lo he sacado del libro que escribí en 2013, pero en realidad existe en la literatura clásica de astrología. Así que, por un lado, también coincidió con el hecho de que Saturno, en 23 de enero del año pasado, entró en Capricornio y se le sumó muy pronto Júpiter. Ahora, esto sucede cada 60 años. Justo sucedió a principios de los 60. Claro. Y ahí hubo un cambio muy fuerte en el mundo. El mundo no fue igual a partir de esa década. Y hubo mucha inquietud social y las protestas, el socialismo y las canciones de protesta, por ejemplo, antes nadie cantaba tantas canciones de protesta. Se ha repetido algo parecido para esta década, pero sin el tipo de idealismo que había en aquel entonces. Ahora, incluso las causas justas tienen por detrás intenciones que no son muy justas, que digamos. Así. O sea que, a diferencia de esos otros momentos, porque los eventos fuertes mundiales que se han vivido, en la mayoría de los casos han tenido también una consecuencia positiva, o sea, es como un disparador de algo positivo para la humanidad. Bueno, si utilizamos el principio de que no hay mal porque por bien no venga, te doy la razón. Claro. Pero igual sí hay situaciones, digamos, extremas de sufrimiento, muerte, ya sea por viste la lista que te he mostrado, ¿no? Claro. De guerras, atentados, enfermedades, pero también mucho tiene que ver con la manera en la que el ser humano está tratando a la madre naturaleza. Claro, claro. Todas las antiguas culturas veían conciencia y personalidad detrás de todas las manifestaciones. Y por eso había gran respeto, justamente, por ejemplo, la tierra y la madre naturaleza en general. Pero desde hace mucho tiempo el respeto se ha perdido. Y al final, dentro de este mundo, todo últimamente tiene una naturaleza o una característica personal. Uno puede decir que este es un concepto panteísta, pero no necesariamente. El hecho digamos, de aceptar que detrás de toda energía hay un energético.
O sea, detrás de toda manifestación impersonal hay algo personal. Y es por eso en que en las culturas antiguas se trataba a la energía material o a las diferentes energías dentro de este universo de una manera personal, comenzando por la naturaleza. Si tú tratas mal a una persona, imagínate que la madre naturaleza es eso, es una madre, es una dama. Claro. Y tú la tratas mal, pues, la desprecias, la descuidas, la hieres. ¿Cómo va a reaccionar? Claro. Va a reciprocar no de la mejor manera que uno podría esperar, Claro. ¿verdad? Entonces, parte del problema es ese. Por ejemplo, Gandhi dijo, el mundo o la tierra produce lo que todo el mundo necesita, pero no produce para satisfacer los caprichos de todo el mundo. Entonces, esta es una sociedad muy caprichosa, extremadamente consumista, extremadamente materialista, y en la mayoría de los casos lo que se hace no se hace para servir al prójimo, no se hace por amor. Se hace por amor, pero se hace por amor al bolsillo. Y lo único que hace falta acá es seguir la ruta del dinero y ahí te das cuenta de dónde viene todo el engaño. Finalmente es eso. Claro. La era de la riña y de la hipocresía. Por lo tanto, tenemos que protegernos y ayudar a proteger a nuestros seres queridos y a todas las personas que se acercan a nosotros. Por ejemplo, tú tienes una gran responsabilidad porque estás difundiendo conocimiento, estás dando información. Y si das la información correcta, mucha gente se va a beneficiar y va a alejarse de aquellas cosas negativas, digamos, que la perjudique a ella misma como también a los demás. Claro, claro. No es fácil. De acuerdo. Y yo quería preguntarte para cerrar este tema digamos, del tiempo que estamos viviendo, ¿cómo ves tú? O sea, ¿ves salida en la astrología, lo que has podido ver? ¿Ves una salida, ves una posibilidad, ves que podemos tomar conciencia y cambiar el rumbo de las cosas? ¿Hay algo que debamos hacer? A mí me gusta hacer esta pregunta generalmente al final, pero antes del final te la voy a hacer. ¿Qué podemos hacer para, o sea, qué nos dicen los astros, qué nos dice el universo? Okay. Porque, wow, o sea, ya se me quedan muchas preguntas en el tintero que no voy a poder hacer por tiempo y porque además tú nos estás llevando a temas súper profundos, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿podemos hacer todavía de esta tierra un paraíso? ¿Podemos evolucionar mientras estamos viviendo todo esto, pero ir hacia la felicidad? Es que la felicidad no va a depender de lo que esté pasando alrededor nuestro. Claro. No podemos aspirar a eso. O sea, cada uno de nosotros es responsable por su propia felicidad y, si es posible, en hacer felices a otros, dándoles justamente las herramientas. Te voy a hacer un resumen de lo que escribí sobre la tan comentada conjunción entre Júpiter y Saturno, que se dio hace muy poco, que fue en realidad una guerra planetaria. O sea, mucha gente habló del eclipse del 21 de diciembre, pero sin tomar en cuenta que durante ese eclipse se estaba dando una guerra planetaria en Capricornio, no en Acuario. Muchas personas lo han presentado porque de acuerdo a la precisión del equinoccio, te lo expliqué cuando hice la lectura de la carta, pero no vamos a entrar en ese tema que es muy largo ahora. La cuestión es que la astrología moderna está usando un zodíaco desfasado y eso se puede comprobar simplemente mirando al cielo una noche estrellada o usando una aplicación de astronomía en el celular. Pero esta combinación o esta guerra planetaria se dio allí y el día 21 del eclipse se encontraron en el mismo minuto y segundo del mismo grado. Y estos son los gigantes del zodíaco, porque son los planetas lentos y son los que se toman en cuenta para calcular los tránsitos y entender las influencias. Entonces, esto ha sido muy significativo, sobre todo porque, primero, el eclipse se produjo en Escorpio, un signo de extremos. Y además de los nodos de la Luna y de las luminarias, o sea, el Sol y la Luna, estaban Mercurio y Venus. Entonces, sobre la conjunción Júpiter y Saturno, tenemos que decir que se produjo, como dije antes, por última vez
a principios de la década del 60 y producirá, como lo hizo en ese entonces, transformaciones importantes en el mundo, sobre todo a nivel social y político. Capricornio es la casa 10 del zodíaco natural que comienza por Aries. Dicha casa representa el gobierno y los dos astros allí presentes, Saturno, que representa el pueblo, y Júpiter, la justicia, crearán cambios y alteraciones en el orden político, social y económico, no solo durante el año, sino por el resto de la década. La población, debido a la actuación en general de los gobiernos en varias partes del mundo, reaccionará exigiendo cambios. Entonces, en este caso sucederá algo parecido, pero no con el mismo idealismo que hubo en esos tiempos. Incluso, detrás de algunas de las protestas y movimientos que dicen perseguir buenas causas alrededor del mundo, existen intereses explotadores que nada tienen que ver con la justicia social o la igualdad entre los seres humanos. Volviendo al eclipse, el Colegio Electoral de Estados Unidos le dio la victoria a Biden ese mismo día. Y por lo tanto, no se ve que nada auspicioso vaya a pasar en su gobierno, ni para su propia persona, lo cual no solo va a afectar a Estados Unidos, sino también al resto del mundo. A nivel internacional habrá cada vez más división entre la gente, y como Mercurio se encontraba en el mismo grado con el nodo sur de la Luna, que todo lo trastoca y lo complica durante el eclipse, se producirán serios problemas de comunicación y entendimiento. Saldrán a la luz muchos de los engaños de los medios de comunicación comprados por los gobiernos y el poder mundial. Habrá entonces cada vez más descontento, desconfianza, así como posibles enfrentamientos bélicos a nivel interno en algunos países como también entre países. Como lo hemos hecho en el pasado, es importante aclarar que en otras eras los astrólogos eran verdaderos sabios y videntes, capaces de predecir eventos específicos a nivel local y mundial en base a los eclipses y otras combinaciones planetarias. Por ejemplo, Vyasadeva, quien compiló los Vedas hace unos 5.300 años, predijo la gran guerra de Kurukshetra y el momento exacto en el que esta ocurriría, observando una cierta sucesión de eclipses. En la actualidad, es posible analizar e interpretar en alguna medida estos fenómenos, pero difícilmente podemos alcanzar el grado de precisión de los grandes sabios de aquellas épocas. En ese sentido debemos ser humildes y reconocer nuestras limitaciones en la aplicación de esta rama de la astrología. Ahora, en conclusión, el eclipse del 26 de diciembre del 19 en Sagitario fue el punto de partida de todo lo vivido en 2020. El eclipse del 14 de diciembre del 2020 en Escorpio, la guerra planetaria entre Júpiter y Saturno en Capricornio durante el eclipse, Marte ocupando un espacio de Gandanta, un punto sensible también llamado nudo del zodíaco al final de Piscis y principios de Aries, que duró hasta el 1 de enero, indican que así como el presente año, esto yo lo escribí en 2020, el 2021 no se ve como un año libre de confusión, conflictos y restricciones. Será seguramente también un año inolvidable, mi estimada Marisol. Como siempre, la recomendación es buscar refugio en el Supremo, vivir una vida cada vez más simple, cercana a la naturaleza y centrada en la autorrealización. Empecemos por hacer un cambio en nosotros mismos. Elijamos un proceso espiritual de acuerdo a nuestra fe. Sigámoslo seriamente. No dependamos de lo externo para ser felices, no le pongamos a nadie la responsabilidad de nuestra felicidad en sus hombros y tratemos de trascender las dualidades de este mundo. Sí es cierto lo que tú has dicho, al final, o sea, todos estos cambios, toda esta revolución y toda esta confusión va a derivar en algo bueno. Y eso va a hacer que muchas personas van a despertar y se van a dar cuenta de cosas que son sumamente importantes. Y que ahora, de alguna manera, no están pudiendo registrar. Pero el proceso de autorrealización es eso, es autorrealización. Claro. O sea, uno tiene que empezar por uno mismo y luego uno puede ayudar a otros. Cuando en el avión se dice que caen las mascarillas, primero póntela tú y después el niño que está al lado tuyo, ¿no? Así que si queremos ayudar a otros, tenemos que ayudarnos a nosotros mismos, ubicarnos bien, informarnos bien, ser imparciales. Por ejemplo, cuando uno toma partidos, la humanidad está cada vez más dividida, las familias están divididas. Parece que hay una fuerza por ahí que está muy interesada en que todos nos dividamos.
una de las contribuciones del conocimiento universal de los Vedas es que te dan la visión para poder tomar decisiones o entender algo, juzgar, evaluar las cosas, pero desde un ángulo trascendente. Claro. Trascendente. La rana en el pozo piensa que todo el universo es un pozo. Y un día vino otra rana y le dijo, ¿sabes qué? Vi el océano Pacífico. Es tremendo. Y la rana del pozo le dijo, ya pues, ¿qué es? ¿2 veces más grande que mi pozo? Ni te imaginas. Bueno, máximo será 10 veces más grande que mi pozo. Y cada vez que decía eso se inflaba, hasta que se infló tanto que reventó. Entonces la rana en el pozo todo lo estima y todo lo juzga y lo trata de entender de acuerdo a la experiencia de su pozo. Claro. ¿Okay? Entonces tratemos de despertar adquiriendo conocimiento genuino, tratemos de ir más allá de las divisiones que ahora, digamos, se están dando en la humanidad, incluso dentro de las familias, izquierda, derecha, esto, aquello. Al final, todas esas son designaciones materiales imperfectas y divide y reinarás. Así que sí, es importante estar más unidos que nunca. Las personas que tienen una visión espiritual deberían tratar de elevarse por encima de todas estas consideraciones temporales y materiales para poder tener una visión clara de lo que está pasando y ubicarse correctamente. Genial. Daru, yo no tengo más preguntas porque realmente la siguiente tendría que ser ¿quién es Dios? ¿No? O sea, ¿hacia dónde nos elevamos? Pero creo que te voy a pedir unos minutitos más y a Hugo también que está en Huamanga cuidando desde ahí todo, que cerremos con esa pregunta. Antes de cerrar, quisiera agradecer a todas las personas que nos han escrito, que nos digas también si es que estás haciendo cursos, porque están preguntando dónde aprender más de Dharma, de Karma, y aprender, o sea, seguir profundizando e ir hacia lo que tú nos estás proponiendo, ¿no? Sí, bueno, todo lo ofrecemos a través del Instituto Védica, Védica con K y B chica, Védica, y tenemos nuestra página, buscan Védica Instituto y ahí nosotros anunciamos todo lo que hacemos. Justo el curso, digamos, principal del año está comenzando el 24 de febrero. Y en relación a esa pregunta, bueno, Dios es uno sin segundos, ese es el significado del diccionario. Y de acuerdo a los Vedas, Nityo Nityanam Chetanos Chetanam Eko Bahunam. Es un aforismo sánscrito que dice que hay ilimitada cantidad de entidades vivientes eternas, pero solamente una es Dios. Y que Dios es el supremo controlador, es el padre, pero también es la madre, es el amigo, es el amante supremo, es la fuente de donde todo emana. El aforismo del Vedanta Sutra, con el que empieza el Vedanta Sutra, que es como la conclusión de los Vedas, dice Atato Brahma Jigyasa, significa ahora que tienes un cuerpo humano, es el momento de inquirir acerca de la verdad absoluta. Y el segundo aforismo dice Yanmadi Asya Yata, la verdad absoluta es aquello de lo cual todo emana. Eso significa que todo lo que existe en la emanación tiene que existir en la fuente, por lógica. Y el aforismo ese nos muestra que en Dios existe todo lo que buscamos, que en el mundo espiritual, o sea, el mundo espiritual, de acuerdo a los Vedas, no es algo intangible que no tiene forma, ni color, ni personalidad, ni relaciones. En el Bhagavad Gita y en otras escrituras védicas se dice que este mundo es un reflejo distorsionado del mundo espiritual. Y se da el ejemplo de un árbol que está a la orilla de un río, de un lago, y que se refleja en el lago. Este mundo material es como el reflejo del agua. Para que haya un reflejo tiene que existir el objeto original. El objeto original es el mundo trascendental, Vaikunta. Vaikunta significa en sánscrito es el lugar donde la ansiedad no existe, donde no hay nacimiento ni muerte, y donde el ser espiritual puede disfrutar de su naturaleza eterna llena de conocimiento y bienaventuranza. Ahora,
Las personas autorrealizadas tienen la misma visión de la realidad trascendental, no difiere. Ahora, la gente piensa que el conocimiento védico, la cultura védica, la India, y eso lo escucho yo incluso hasta ahora, a pesar de que hay mucha información que demuestra lo contrario, de que esta es una cultura politeísta de millones de dioses. En realidad, Dios significa uno sin segundo. Si hay muchos dioses, no hay Dios. Que haya deidades menores, llamadas devas o semidioses, no significa que haya muchos dioses. Dios es único, y uno de sus nombres más importantes es Krishna, porque Krishna significa el más atractivo. Porque justamente, si en este mundo hay belleza, encanto, ¿cuánta belleza y encanto habrá en Dios? En el Bhagavad Gita se dice que cualquier manifestación imponente, hermosa, gloriosa, esplendorosa que veas en este mundo, tienes que aceptar que brota tan solo de una chispa del esplendor de Dios. Así que estamos hablando de la fuente. Y bueno, a la fuente de toda existencia la puedes llamar de diferentes maneras. Acá al sol le decimos sol, en el hemisferio norte de Estados Unidos dicen sun, los franceses le dicen soleil, en sánscrito es surya, pero es el mismo sol que ilumina todo el planeta, ¿verdad? Entonces, esa es la definición de Dios, y Dios es la fuente también del amor. Y finalmente, el proceso védico, digamos, o de yoga, podríamos decir, que es el que se dice que es el más elevado en el Bhagavad Gita, que es como el ABC de los Vedas, es el Bhakti. Y Bhakti, la traducción más cercana del término sánscrito Bhakti a nuestro idioma es devoción. El yoga de la devoción, que no es un yoga que uno practica moviendo, o sea, haciendo posturas físicas o meditando en una luz o en un ente impersonal, sino que es un estado de conciencia y una forma de vida que implica ciertos hábitos y prácticas, como la recitación de mantras y diferentes tipos de prácticas espirituales que últimamente despiertan eso que ahora está dormido en nosotros y que es ese amor puro por Dios. Cuando eso se despierta, automáticamente también se va a despertar el amor por todas aquellas entidades vivientes que son parte de Dios. Claro, claro que sí. Si no, todo es un cero al lado de otro cero. Tú puedes tener cualquier cantidad de ceros uno al lado del otro y eso no suma, no produce, no crea ninguna cifra. Le pones el 1 adelante y ahí ya tienes el número. Claro, está todo el Poner valor. poner el 1 delante es poner a Dios por delante. Claro. Si no, nos llenamos de ceros. Así es, ahí está todo el valor realmente. Daru, me quedé corta. Yo espero poder volverte a invitar porque no he podido ni siquiera ver los comentarios ni las preguntas que nos han hecho. O sea que te he confundido. Totalmente, me voy con la cabeza así ahora. Me voy feliz, de verdad, gracias. Muy rica la entrevista, te agradezco muchísimo. Y bueno, agradecer también a todas las personas que nos han acompañado y que ya saben que el próximo lunes a las 8:30, como todos los lunes, tendremos otra entrevista para poder seguir evolucionando, que es lo que queremos al fin de cuentas. Un beso, Daru, un beso para todos, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Saludos.